¿Qué tal, familia? El día de hoy me encuentro con un invitado sumamente especial que ya desde hace bastante tiempo atrás le había dicho, comentado y nada más, sí, ya para el próximo fin, para el próximo fin. Me estaba haciendo el interesante. Sí, se estaba haciendo el interesante, mi amigo, ¿no? Pero me dijo, ahora sí, este fin de semana, me dijo ayer, pero como jugaban sus poderosísimos, el poderosísimo Cruz Azul, claro, se me hace que por eso no quiso venir. Pero pues el día de hoy ya se encuentra aquí para hablar un poquito sobre él, un poquito sobre la Gestal y vamos a hablar, terminando hablando sobre el duelo, ¿vale? Y pues nada, el psicólogo, el día de hoy tengo la fortuna de presentarlos, es el psicólogo Roberto de Jesús. Un gusto, amigo, tenerte aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias. En esta tarde fresca. Fresquísima, ¿no? Después de la lluvia de hoy en la mañana. Y dicen por ahí que llovió porque ganó el Cruz Azul. Por fin en semifinales otra vez. Sí, sí. La verdad es que soy un psicólogo muy futbolero, muy pambolero. Me encanta mucho el fútbol, me encanta la música, me encanta el arte, me encanta la literatura. Y pues qué gusto, en verdad, yo tenía muchas ganas de estar aquí. Honradísimo con la invitación. Y pues no es que me hubiese hecho como que así el interesante, o ay, que me ruegue, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes, flaco, que ahorita con la contingencia sí, hay actividades que se tienen que realizar, ¿no? En el trabajo, en la propia universidad, aparte de que, pues bueno, también la vida personal. Pero dije, no, ya, basta con estar alargando esto, vamos a darle cierre, ¿no? Sí, sí. Porque ese es el interés de la Gestal, darle cierre a este asunto. Y pues muy feliz de estar aquí, muy feliz. ¿Qué te puedo decir? ¿Por dónde comenzamos? Ok, va. Vamos a comenzar con esto. Ayer ganó tu Cruz Azul, pero no sé cuándo vaya a salir este video. Así que probablemente, a lo mejor ya haya quedado eliminado en semifinales. Sí, es cierto. O haya sido ya campeón. Podemos grabar varias tomas de, ay, muchas gracias. Fíjate que pues estoy muy triste porque ayer perdí el Cruz Azul en la final. Sí. Probablemente digas, es lo más probable que ocurra, ¿no? Estadísticamente es lo más probable, pero pues realmente los cruzazulinos somos masoquistas de fe. Sí, o sea, nos vapulea mucho el equipo, aguantamos mucho bullying, sí, pero somos una fiel afición, realmente. Claro, claro. Bueno, ya volteando un poquito del Cruz Azul. Va, para comenzar, psicólogo Robert, ¿quién es Roberto de Jesús? ¿Quién es? Solo en un proceso psicoterapéutico pude realmente saber quién es, sí, ¿no? Bueno, soy un tipo que trabaja en la Secretaría de Salud. Me considero un tipo bastante flexible, bastante amigable. Me gusta mucho la docencia. Realmente el contacto con los futuros psicólogos, con los estudiantes, para mí es un placer enorme, porque creo que es una ciencia que realmente necesita gente que se esté formando día a día y que dé lo mejor de sí para el servicio de nuestra comunidad. Sobre todo, sí, sí, vemos situaciones como la pandemia que son necesarias de atender, y la psicología es una ciencia que se suma a la medicina y que es importantísima. Eso es una de las razones por las cuales me encanta la docencia, y sobre todo porque también convivir con, voy a decir un término chavorruco, okay, convivir con la chaviza, sí, sí, te genera cierta juventud también. Sí. Hay algunos compañeros que me dicen, güey, ¿cómo le haces? ¿Te ves de 20? Te ves de 20, ya no tantos, ya veo treintañero, ¿no? Pero te ves muy bien en tus 40. Y digo, es que la verdad, el convivir con los chicos, el estar ahí en el aula, bromear, aprender, irnos de vez en cuando a un bar, ¿te tocó? No, creo que no. No eras de los favoritos, no, entonces. No era los favoritos. No, me tocó ir, coincidir. Sí, ya recordé que sí. Sí, ahora sí. Cuando jugó México-Corea. Algo así, sí, ¿verdad? Entonces coincidimos y pues ahí nos saludamos, convivimos y como había mencionado uno de tus entrevistados, ¿no? Siempre es grato sí, claro, convivir fuera del salón de clases. Entonces, puedo decirte eso, ¿no? Que me gusta mucho la docencia, me gusta mucho la práctica psicoterapéutica, y también dentro de otras de mis gustos, pues ahorita soy presidente de un club de fútbol
en donde a los que no lo saben, quizás este señor es uno de nuestros cracks ahí adentro. Probablemente si ven tus fans el video van a decir, no es cierto, No es yo soy el cierto. mejor, nada más que no he ido, ¿no? Sí, no falta, ¿no? Sí, no faltan los envidiosos. No, quiero decir dos cositas de la que acabas de decir, Robert, ¿no? Una que Sí. me tocó a mí como parte de que fuiste mi maestro en la universidad, ¿no? Y sí es muy grato poder tener maestros jóvenes, preparados, ¿no? Recuerdo cuando tú llegaste al salón, yo te vi muy chavo. Dije, entre compañeros decíamos, yo creo que ha de tener como unos 30 años, más o menos, 30, 35, joven. Ya no está muy chavo, ¿no? Pero o sea, a comparación de otros Claro, maestros que nos daban clases, tú eras como el más joven, ¿no? Y otra cosa creo que importante que mencionabas era el hecho de que cada vez esta profesión requiere a tanto estudiantes como psicólogos más preparados a raíz de no solo de la contingencia que está pasando, Sí, claro. sino a bastantes situaciones Sí. que cada vez lo requieren más, ¿no? Así que vámonos con esto. Entonces, Robert, yo recuerdo que cuando llegaste a darnos clases por primera vez, me dijiste, no, dijiste a general, ¿no? Me dijiste, en general dijiste. ¿A quién le gustaría entrevistarme? Está bien si te sentías especial. Me dijiste, oye. Sí, nos dijiste, Ok. entrando luego a clases, ¿quién quiere entrevistarme? Porque recuerdo que nos diste una clase sobre entrevista, ¿no? Y yo bien valientote, ¿no? Yo respondiéndome, yo. Bah. Y en esa ocasión recuerdo que fue muy corta porque ya no supe qué preguntar y te pregunté esto. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Sí, sí. ¿Y quieres que te responda? Claro. Fuera del aula, ¿por qué decidí estudiar? Voy a ser franco, esa es una de las características que me gusta, ser muy frontal, decirle lo que pienso, lo Sí, que claro. siento. Yo al principio quería estudiar medicina, ¿no? Mi mamá ha sido enfermera por muchos años y entonces me crié en ese ambiente. Me crié entre hospitales porque cuando estaba muy pequeño a veces no había con quién cuidarme y entonces mamá me llevaba al trabajo y medio me escondía ahí para que no me viera el director y me la vivía en hospitales. Entonces recuerdo mucho anécdotas de estar allí, de repente ver al médico pasando, Sí. ¿no? Con su Batita batita blanca. y diciéndole a la enfermera, el paciente tal, requiere tal médico. Ah, sí, doctor, ¿no? Y yo dije, wow, yo quiero hacer eso, Sí, ¿no? sí. Yo quiero ser eso. Y pues así fui creciendo, ¿no? La primaria, secundaria, dije, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico. Cuando estaba en la prepa, tengo la oportunidad de entrar como promotor juvenil a MEXFAM. Entonces, MEXFAM me manda a un curso a Ixtapan de la Sal, y tenía 15 años, estaba bien chavo, estaba en la prepa. Y pues ya me voy al curso, ¿no? Y entonces el médico, que en aquel tiempo estaba dirigido por Juan Antonio Guevara Niebla, el director de aquí de Iguala, me dice, Robert, te vamos a mandar a Ixtapan de la Sal, todo pagado, ¿no? Va a ser un curso de temas de sobresexualidad, es lo que trabajaba MEXFAM, sigue trabajando MEXFAM con eso. Y te vas con todo pagado. Y dije, wow, ¿yo por qué? Es que eres el más serio, cabrón. Si mando a otro chavo a hacer un desmadre, entonces vas tú. Entonces ya llegué al hotel donde me iba a hospedar, donde se iban a hospedar todos. Y de repente, cuando yo llego, un chavito de 15 años con su mochilita, con su maleta, ¿no? Llega al lobby y me acuerdo que estaba el fútbol en aquel entonces, Toluca-Toros Neza. Ahí me pongo a ver el fútbol y entonces de repente pasa un tipo, bueno, no voy a extenderme mucho, tuve una muy mala experiencia con una persona esquizofrénica. Okay. Yo no sabía que era esquizofrénico, sino después me enteré que era esquizofrénico por los comentarios de los que fueron en ese curso, porque en ese curso fueron médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos. Sí, claro. Y psicólogos. Y a mí en ese entonces, pues, psicología como que qué era, ¿no? Sabía que era medicina, sabía que era enfermería y demás. Entonces, la experiencia que tuve con esta persona fue de acoso, ¿no? O sea, empezó así como que, hola, ¿cómo estás? ¿Vienes a dónde? ¿A qué vienes? ¿No? ¿En qué cuarto te vas a quedar? ¿Quieres ir a tomarte algo? Vamos a la alberca. Entonces fue como una especie, no, fue un acoso. Entonces yo me sentí muy vulnerable
Y entonces agarro mis cositas y digo, tengo que ir al centro. Y me voy al centro de la ciudad y ahí estoy con el estómago revuelto, ¿no? Con esa sensación entre querer vomitar. Hoy en día entiendo lo que es un síntoma físico, ¿no? Fue algo psicosomático, me generó malestar y de una u otra manera se estaba mostrando en mi cuerpo. Y le llamo al doctor, oiga, no puedo quedarme porque no le podía decir, yo le estaba mintiendo, no puedo quedarme porque me duele el estómago. Y me dice, ¿cómo te vas a regresar por un dolor de estómago? Tómate esto, cómprate esto y quédate en el curso, por favor, porque está todo pagado, es una semana, ¿no? Tenemos que mandar a alguien. Sí, claro, ya colgué. Y me quedé pensando, ¿regreso, no regreso? ¿Qué hago? Entonces esperé una hora, regresé al lugar, ya había más gente. El tipo se había hecho pasar por el dueño del hotel y no, que dueño del hotel, ¿no? Llega el verdadero dueño del hotel, un señor bien formal, así, con aspecto alemán, todo güero, blanco, peinado relamido, bien formal. Sí. Y dijo, a ver, vamos a empezar a asignar habitaciones, yo soy el señor tal, soy el dueño del hotel. Y me quedé, ay, cabrón, el dueño del hotel, y entonces el otro, ¿quién era? Y estaba todo así, muy vulnerable. Porque de repente, cuando ya nos dan la habitación, a mí me toca con una persona, así chaparrito, con sus lentes de esos de botella, fondo de botella, ¿no? Con un bigotito, peinado Benito Juárez, y una voz bien chistosona, así, hola, ¿qué tal? Voy a compartir cuarto contigo. Y yo, qué bueno. Y ya vamos caminando rumbo a la habitación y veo al tipo ahí, sentado, ¿no? Y de repente fumando y observándome, y me sentí otra vez con esa sensación de miedo, ¿no? De incertidumbre, ¿qué va a pasar en estos días si ese tipo está aquí? Entramos al cuarto. Fíjate cómo perdí la noción del tiempo y espacio, porque entramos al cuarto y el tipo prendió la tele y todavía seguía el partido de Toluca Toros Neza. Dije, puta, yo pensé, ya había pasado para mí una eternidad, ¿no? El miedo usualmente hace esto, que pierdas la noción del tiempo. Y de repente me siento y estoy así sentado en la cama, así, como mordiéndome las uñas. Y de repente me dice el tipo, ay, mira el partido de Toluca Toros Neza, ¿de dónde eres? Y yo, de Iguala. Ah, qué padre. ¿Y qué estudias? La prepa. Ah, qué padre. Y no me acuerdo qué más preguntó, ¿no? Y de repente le digo, disculpa, ¿te puedo contar algo? Así, Juan, con esta cara. Disculpa, ¿te puedo contar algo? Dice, sí, dime. Lo que pasa es que cuando yo llegué y me empezó a temblar la voz, de acuerdo. Yo llegué y había un tipo así y yo no sé qué vio el tipo, pero de repente agarra el control, se sienta en la cama y me pone la atención que nadie me había puesto en ese momento, nadie en el mundo, ¿no? Se me quedó mirando fijamente, me escuchaba, de vez en cuando decía, ok. Me hacía una pregunta y es que sí, entonces me sentí muy mal porque pensé que él me iba a hacer algo. No me di cuenta, pero ya estaba como al borde del llanto, ¿no? Y de repente él, bueno, no va a decir qué tanto me dijo, pero al final me dio cierto alivio en ese momento. Es como si hubiese agarrado, ¿no?, el miedo y hubiera hecho eso. Y me dijo, al final vas a estar bien, solo quédate con nosotros, te doy estas recomendaciones, ¿sale? Agarró el control, prendió la tele y se acomodó. Y entonces yo respiré profundo y sentí como el miedo se había ido. Y le pregunto, ¿y tú en qué trabajas? Y me dice, soy psicólogo. Y yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. Y así fue como surgió. De repente dejé de querer estudiar medicina por la psicología. O sea, no es que
psicología haya sido una tercera opción o nunca en mi vida de repente una experiencia de este tipo me dijo, yo quiero aprender a hacer eso. ¿Cómo coños lo hizo? No lo sé. Hoy en día ya sé, ¿no? De diversas técnicas que influyen para lograrlo. O que se emplearon en ese momento. O que se emplearon, ¿no? en ese momento, Sí, sí. exactamente. Mira, qué padre tú, luego, como una anécdota, el por qué sí decidiste estudiar psicología, porque hay otras personas que lo dicen, no, es porque era, supongo, una carrera fácil, porque no iba a haber estadísticas, porque no iba a haber matemáticas, porque no iba a haber matemáticas y un montón de cositas así, ¿no? Sí. Pero tú tuviste... Por ayudar a la gente. por ayudar. Realmente, sí, ¿no? Lo sí, que te dicen. Seguro has escuchado un montón de esas. Sí, Yo mucho. también las dije. Pero bueno, dentro de la carrera, Robert, ¿te acuerdas tú cómo eras de estudiante y si tienes alguna anécdota ahí como estudiante? Sí, hubo varias, ¿no? Varias. En principio, que la psicología realmente es un océano. Sí. Es inmenso, ¿no? O sea, muchos dicen, Bastante. tú le preguntas a una persona, o inclusive las personas tienen estereotipo, eres psicólogo, oye, fíjate que estoy pasando un mal momento, y empiezan a hablarte de sus broncas, cuando realmente el psicólogo no necesariamente es psicoterapeuta, o es clínico, ¿no? Ya sabemos que la psicología es un océano, ¿no? Desde lo laboral, lo clínico, el área de la investigación, etcétera, etcétera. Y una de esas experiencias o anécdotas que tengo de la universidad es que precisamente tuve la fortuna de que pues la universidad tenía un programa en donde te hablaban de un aspecto histórico de la psicología y también te hablaban de los diversos enfoques que había, ¿no? De las bases biológicas de la conducta y sobre todo que podía tener como un panorama muy general donde de repente podía como escoger y decir si realmente yo quiero aprender a hacer esto, ¿no? Y de repente dices, híjole, como que no, mejor aquello, pero vas escogiendo. Yo siempre les he dicho a los chicos, sobre todo aquellos que la psicología no era como una de las cosas que querían estudiar, porque obviamente hay desde contadores, abogados, que querían ser abogados y dijeron, bueno, psicología, ya, ¿no? Segunda o tercera opción, ¿no? Sí, segunda o tercera opción. Que la psicología precisamente es como un menú. Perdón, a lo mejor algunos colegas me cachetean por simplificarlo tanto, pero es como ir a un menú y realmente tú es un buffet y escoger realmente lo que te gusta, es decir, desde el área, a lo mejor no tengo las habilidades para ser clínico, porque había chicos que me decían, yo la verdad no me veo en lo clínico, me pongo muy nervioso y me afecta mucho lo que las personas me cuentan. Ahora sabemos que existe una formación precisamente para personas que quieren dedicarse al área clínica, desarrollar habilidades. Pero hay personas que dicen, no, yo de la clínica definitivamente no. Mi área yo la prefiero más, por ejemplo, investigar determinados fenómenos sin estar relacionado tanto con la gente, ¿no? Y fíjate que una experiencia de la universidad que así yo recuerdo que me dejó así, pues fue una patada en el culo que me hizo reaccionar, ¿no? Estaba haciendo mis prácticas en el Hospital del Niño Poblano, más que nada en la SEP, y la SEP tenía un departamento en este hospital. Y recuerdo que me dijeron, Robert, vas al hospital, ¿no? Hay niños, algunos con enfermedades terminales, y pues nuestra labor es todavía poder la escuela estar en el hospital, ¿no? Ah, sí, claro, entonces ya yo fui y conocí a niños pues realmente con enfermedades, ¿no? Terribles. Y mi trabajo era pues pasar con los papás, hacer una entrevista, una evaluación, hacer un reporte y decirle a las maestras cuáles eran las necesidades de ese caso. Y recuerdo que en una ocasión pasé con una señora, su hijo, no recuerdo qué enfermedad tenía, un estudiante, ¿qué te diré? Llevaba a lo mejor el tercer año, antes hacíamos las prácticas muy temprano, tercer año, sin mucho fundamento práctico, ¿no? A lo mejor mucho teórico, pero no práctico. Y entonces se me ocurre decirle a la señora, me cuenta todo el rollo, no, es que llevamos tantos años con la enfermedad de mi hijo y pues yo espero que Dios pues no lo sane. Yo dije, claro que sí, señora, estamos para ayudarle en lo que usted necesite, todo va a estar bien. Me fui.
Cuando regreso a los 8 días, ¿no? Me toca ir precisamente a darle seguimiento a las personas entrevistadas, noto que esa señora ya no está y le pregunto a una de las enfermeras, oye, vengo a ver a la señora tal, familiar del paciente tal, y me dice, uy, joven, no me decían psicólogo, uy, joven, lo que pasa es que hace 3 días que se fue porque su hijo ya falleció. Y entonces se me vino así como una sensación de frustración, de impotencia, pero sobre todo un balde de agua frío, porque ¿cómo se me ocurre de haberle dicho una pendejada como todo va a estar bien? ¿No? O sea, realmente creo que eso sí generó mucho impacto en mí y pues de ahí te lleva obviamente a perfeccionar estas habilidades y estos recursos y no decirle a la gente todo va a estar bien. Sí, ¿no? claro. Fíjate que esto que mencionas es importante, ¿no? La preparación que debe Claro. tener durante y también después. Y bien lo mencionabas que la psicología parece un océano porque hay bastantes ramas en las cuales el psicólogo se puede especializar, bastantes enfoques también en el cual el psicólogo de ahí puede basar su práctica, ¿no? Y bueno, basándonos un poquito en esto, Robert, yo recuerdo también que llegaste y nos dijiste, creo que si no mal recuerdo, fuiste el primer profe que así directamente dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo la Gestalt. Aunque a veces, también recuerdo esto que nos dijiste, aunque a veces le pongo el cuerno con cognitivo conductual. Sí. ¿Sí, no? Sí, recuerdo. Ok. ¿Por qué el psicólogo Robert decidió esta área de la Gestalt Porque y el área clínica? Parte de lo de la clínica es por esto, ¿no? Por las experiencias en la universidad y sobre todo porque, pues, como que el estar en estos espacios, el hospital me fue acercando cada vez más a los pacientes y de ahí la inquietud de poder atender determinados casos. Hay muchos colegas con los que yo me llevo muy bien, que pertenecen a otros enfoques, y me dice, tú eres un hipócrita porque no eres ni esto ni eres lo otro, eres un ecléctico, maldito. Y le digo, no, un ecléctico es aquel que no tiene una formación en nada y hace de todo, ¿no? A veces se ve muy comúnmente en los egresados de la licenciatura, porque obviamente en este afán, ¿no? de querer trabajar o querer ayudar, dice, no, pues a ver, me voy a poner a investigar sobre técnicas de, y empiezan a buscar, ¿no? Y empiezan como que a hacer su costalito, ¿no? De técnicas, pero no va por ahí. La verdadera profesionalización es capacitarte en forma, en determinado enfoque. Sí. Entonces, mi formación en un principio fue cognitivo-conductual. Y de repente también tuve la oportunidad, sobre todo por la inquietud, de querer estudiar Gestalt. Porque en Puebla, en la ciudad donde yo estudié, pues sí, lo que más predominaba era el conductismo, curiosamente, a diferencia de muchos que escucho, ay, es que el psicoanálisis, o me gustaría que la escuela fuera de puro conductismo. Ajá, pero no predominaba en cierta parte el conductismo y el psicoanálisis, ¿no? Y los enfoques humanistas. Hay que recordar que Puebla pues, es una ciudad bastante grande, donde hay una gran diversidad de universidades. Y pues había muchos eventos de este tipo, de fomento, de cursos y demás. El psicoanálisis me entró ahora sí que a chanclazos porque no lo entendía. Creo que muchos hoy en día todavía tienen dificultad en comprenderlo. Pero bueno, ahí hice mi esfuerzo y la verdad había cosas interesantes, pero que al final no satisfacían del todo. Había escuelas humanistas y dije, eso se oye muy padre, se oye, la práctica se oye también muy padre. Y fíjate que aquí puedo hacer una diferenciación teniendo formación cognitivo-conductual y teniendo una formación, no es de que me guste, o sea, yo, Roberto, no es de que me guste y no, realmente tener una formación como cognitivo-conductual y tener una formación como terapeuta gestáltico me brinda la posibilidad de estar observando, de estar experimentando el impacto que tienen y las limitaciones que tienen también cada uno de estos enfoques. Entonces me gusta mucho el cognitivo-conductual porque le da estructura, ¿no? Tiene estructura, exactamente, está bien estructurado todos los procedimientos de atención y más ahora con las terapias contextuales. Pero la Gestalt no tiene estructura. Sí tiene estructura, ese es el problema también que se ve desde fuera. La Gestalt, por ejemplo,
surge con Fritz Perls. Todos sabemos que él es como el padre o el creador de la Gestalt, de la psicoterapia Gestalt, no de la escuela Gestalt, de la psicoterapia. Pero se desarrolló en un contexto histórico muy interesante por ahí de los 60, y sabemos que los 60 fue como el auge de la sexualidad, de la revolución de todo, la música, el arte, ¿no? Los Ángeles era así como la meca de todo, y entonces Fritz Perls pues, empieza a promocionar esto que es la Gestalt, y a mucha gente le empieza a atraer, ¿no? ¿Qué es eso de la Gestalt? Pero hubo, como suele siempre haberlos en los enfoques, diferencias entre él y su esposa crea la escuela de Cleveland, y es aquí en donde la Gestalt realmente toma estructura y forma, porque puedo decirlo así como de forma más entendible, Fritz se queda con el rollo hippie de la Gestalt, déjate fluir, vive la experiencia. Pero Laura Pérez dijo, no, o sea, sí está muy bien eso, pero debe de tener fundamentos teóricos y prácticos aplicados, ¿no? Entonces, la escuela de Laura Pérez sí le da estructura. Y ahora que yo lo visualizo, veo que muchas de los enfoques de las terapias de tercera generación sí tienen fundamentos teóricos muy parecidos a la Gestalt. O inclusive muy parecido a otras terapias humanistas. A lo mejor quienes están viendo dirían, sí, ¿cuáles? No alcanzaría el tiempo para decírtelos aquí, pero por ejemplo, el mindfulness trabaja con el aquí y el ahora. Es decir, evitar los pensamientos a futuro, ¿no? Los pensamientos de pasado. Toda experiencia se construye en el aquí y en el ahora, la percepción que estamos teniendo de este momento. Se trabajaba ya con la Gestalt también, estos conceptos del aquí y el ahora. Entonces, te digo, son como de repente ver estas referencias teóricas y dices, ¡qué padre! O sea, realmente sí hay una similitud teórica. Quizás en la práctica estamos haciendo algo de un modo diferente, pero ahí está, ¿no? Okay. Creo que uno de los puntos es que desafortunadamente en la Gestalt, o inclusive en la mayoría de las terapias humanistas, no le dan sustento por no realizar investigación. Son muy perezosos los colegas humanistas en realizar investigación. Fíjate que esto que mencionas, Robert, no recuerdo a quién se lo escuchaba, que decía que no importa en cualquier enfoque que estés, debes ser crítico con tu mismo enfoque, ¿no? Porque así mismo te ayuda a identificar como a lo mejor algunas similitudes, como tú bien lo mencionas, dentro de otros enfoques, pero también algunas limitantes también de tu enfoque. Entonces hay que ser críticos, mencionaba, no recuerdo quién se va el nombre, pero sí hay que ser muy críticos con lo que hacemos, con la práctica, con la teoría, con la filosofía, ¿no? De acuerdo al enfoque. Y ya mencionabas un poquito sobre las diferencias que puede haber entre un enfoque y otro, ¿no? Pero me gustaría saber, Robert, dentro de la psicología creo que es como un pleito entre muchos colegas, ¿no? Sobre definir, como el objeto de estudio en específico de la psicología, ¿no? Por ejemplo, no sé, para los psicoanalistas que el inconsciente, ¿no? Para los cognitivos que los pensamientos, que las cogniciones, ¿no? Para los conductuales, para los contextuales, la conducta, la interacción, ¿no? Claro. Pero en sí, dentro de la Gestalt o de la terapia Gestalt, ¿cuál es el objeto de estudio? Esto que está ocurriendo entre tú y yo en este momento. Ok. ¿Es una misma interacción? La terapia Gestalt es una terapia relacional. Ok. ¿Cómo nos estamos relacionando en el contexto? ¿Te suena? Okay. Te suena de seguro a otro fundamento teórico por allí. Sí. Porque básicamente, fíjate, de una de las entrevistas interesantes que tenías, ¿no? Con uno de los colegas, Eric, lo conozco, son colegas. Saludos, Eric, saludos. Si me estás viendo. Dices que ves los videos de este morro, a ver si es cierto. A ver si me mandas saludos. Sí. Una de las cosas interesantes que decía Eric, en algún momento había publicado algo, un post. No fue en una entrevista, fue en un post. Quizás no ponemos atención. El terapeuta a veces se sienta, empieza a hacer su entrevista y empieza a hacer su análisis funcional, ¿no?
Y de repente él decía, un día me paré, no sé, no me recuerdo bien, se paró no recuerdo si a contestar una llamada o a tomar agua o a apagar el aire, no recuerdo qué dijo, pero hizo una acción dentro de la propia consulta. Y él decía, muchas veces no tomamos esto en cuenta con el paciente y le preguntamos, esto que acabo de hacer, ¿qué impacto tuvo en ti? Okay. No, pues realmente me molesta que no me pongas atención. O, no, nada, no importa que usted se haya parado, no. Dice, muchas veces no le ponemos atención a estos detalles que ocurren dentro del consulta, el contexto que estamos generando. En la Gestalt precisamente hay este fundamento teórico que es la teoría del campo. ¿Qué es esto? Esto que estamos haciendo es un campo, no el campo acá en la sierra, no, o sea, el campo es el contexto. El contexto donde estamos. Exactamente. En este jardín solamente estamos tú y yo y estamos interactuando y tú sientes algo en este momento y yo siento algo en este momento. Las cosas que tú dices a mí impactan y siento algo en mi masa perceptiva que por lo tanto se van a reflejar en el momento de hacer psicoterapia. Okay. Entonces, básicamente la terapia gestal es una terapia relacional. Cómo tú vas allá afuera al mundo y te impacta la violencia, y te impacta la economía, y te impacta las rupturas. ¿No? Okay. Fíjate que esto que mencionas, creo que lo dijo Eric en el video, sobre FAT y cómo que se basaba sobre el análisis funcional de la conducta, que muchas veces se hace como solamente al consultante fuera del contexto de consulta. Y Eric lo mencionaba que también se hace dentro de consulta. Dentro de consulta, pero también propio del mismo terapeuta, se podría decir. Entonces, eso que mencionas es esto. Y esto último que acabas de mencionar, que es una relación en este contexto, pues se podría decir que desde el análisis conductual es lo que se hace, ¿no? La interacción que existe entre un organismo y el contexto o el ambiente, ¿no? Claro. Sí. Y a partir de ahí, pues se sacan ya bastantes hipótesis del problema que está surgiendo. Va. Robert, cambiando un poquito la pregunta, también para explicar fenómenos psicológicos o un problema psicológico, desde cualquier enfoque pues dan como una explicación teórica, ¿no? Acerca del problema. Igual, desde el cognitivismo, de que los pensamientos que son el origen del problema, ¿no? Del contexto como origen del problema de la conducta y así. Dentro de la Gestalt, ¿cómo se ve un problema psicológico? ¿Cuál es el origen? Ok, ahí te va. Y vuelvo a repetir, la similitud entre los enfoques, ¿no? Por eso me dicen, yo les digo por eso yo le digo a mis alumnos, le pongo el cuerno a veces a la Gestalt con el cognitivo conductual, ¿no? Casado con una teoría no estoy. Pero me gusta más la Gestalt por la cuestión de personalidad. O sea, la Gestalt para mí es un estilo de vida, es una forma de vida. Vivir con congruencia. Y como te mencioné, ¿no? En la terapia cognitivo conductual es esa estructura bien perrona que tiene. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué teorías se necesitan para comprender una conducta dentro del conductismo? Teorías del aprendizaje, historia de aprendizaje previa. ¿No? Teorías del aprendizaje dice esta conducta, ¿no? En algún momento se aprendió porque hubo reforzadores, porque se fue desarrollando en un contexto. Desde la Gestalt no le llamamos las teorías del aprendizaje, sino es experiencia de vida. Que prácticamente a lo mejor el concepto suena diferente, pero en esencia hay una similitud. La experiencia de vida es esto que transcurre y que de una u otra manera impacta en tu vida y lo aprendes. Y aprendes mecanismos para interactuar, otra vez viene la cuestión relacionar con esa situación o con ese objeto. Por ejemplo, puede venir una persona y decir, la verdad es que, híjole, a veces me da mucha vergüenza decir o admitir que yo soy culpable de algo y usualmente yo miento. La conducta sería mentir. Pero él aprendió a mentir, él aprendió a justificar su responsabilidad así.
Sí, por las contingencias ambientales que se iban dando cuando sucedía ese comportamiento en específico. Exacto, ¿no? Entonces la Gestalt dice, bueno, esta experiencia te llevó a generar un mecanismo Ok. de defensa, que en este caso es mentir, para justificar tu irresponsabilidad. Claro, no se lo decimos así, ¿no? Ok. Hay todo un proceso experiencial. Y entonces la persona empieza este concepto que es muy fundamental en la psicoterapia gestal, darse cuenta, lo que utilizaría la terapia cognitiva, de decir, hacerlo irracional, racional, es decir, ok, ya entendí por qué miento ahora, pero ahora ¿cómo lo cambio? ¿No? Entonces, creo que esta sería como una manera de explicar un fenómeno. El problema, experiencia de vida, nos lleva a entender cómo una persona empleó ciertos mecanismos para desarrollar una conducta y es disfuncional en este momento. Okay. Hace ratito que llegamos, le dije al tipo, híjole, disculpa, es que se nos olvidó. No, espera, voy a hacerme responsable. No se nos olvidó, ni madres, no se nos olvidó. Se me olvidó. Claro. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo muchas personas, otra de las características de la Gestalt es poner mucha atención en el discurso. Ok. Cuando pluralizamos, prácticamente estamos evadiendo la responsabilidad propia de una situación, de la relación con ese objeto. En este caso, es asumir la responsabilidad, es decir, sí, yo fui el responsable de que ayer no viniéramos, ¿no? Yo. De hacerte responsable, de darte cuenta de... Ok, me acabas de mencionar esto, Robert. Me causa duda, entonces, Sí. y ya como para ir cerrando ya esta parte, continuar con lo otro, para que no sea muy largo, ¿no? ¿Cómo es que se trabaja entonces? A lo mejor sea también una de las críticas que tú ya mencionabas, de que alguien se quedó como esta onda de hippie, ¿no? Sí, de que todo chévere, te voy a dar un de que abrazo todo para que te regla. Ajá. cures. Ok, esas son como algunas de las creencias que Muy comunes. muy comunes, ¿no? Ujú. O de algunas situaciones que se practican si vas a otros cursos, ¿no? Y como yo dije, y como no recuerdo a quién se le escuché, hay que ser críticos también con nuestra propia práctica, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se trabaja dentro de la Gestalt? ¿Cómo es ese trabajo? Solamente es como, por ejemplo, el darte cuenta de, hazte responsable de manera muy general, ¿eh? Sí, Porque claro. si no, a lo mejor Sí, eso podría dar para es que bastante. sí, al igual como te digo, otros enfoques tienen una fundamentación teórica, Sí. ¿no? Igual a Gestalt. De hecho, tiene fundamentos filosóficos y psicológicos. ¿Cómo trabaja, dices? Ujú. ¿Cómo trabaja la Gestalt en estas situaciones? Fíjate que precisamente me comentaba un amigo mío, maestro queridísimo, Alejandro Di Gracia, que este era el estereotipo que se tenía desde fuera, desde los terapeutas humanistas. Juan, ¿qué necesitas en este momento? Necesito un abrazo porque... vaya. Y esto realmente, los responsables de que se piense así son los propios terapeutas humanistas, Ok. por no hacer investigación y fundamentar más esta cuestión de qué se hace en el consultorio, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que ser crítico desde la casa. Sí, ¿no? sí. Y yo siempre he dicho que hay que ponerse a chambear, hay que hacer investigación y hay que demostrar que también tiene una fundamentación científica o una validación científica. Una de las cosas bien importantes dentro de la terapia de aceptación y compromiso, ¿qué es? También te la voy a voltear, también traigo mis preguntas. ¿Es pregunta para mí? Sí. ¿Me lo podrías volver a repetir, perdón? ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes dentro de la terapia de la aceptación y compromiso? Pues siento que hay bastantes, pero a lo mejor uno que está mucho de moda es la validación emocional. No sé exactamente cuál. Sí, una de ellas es la validación emocional y es la relación que se da entre el terapeuta y el paciente en este caso, ¿no? La relación terapéutica. Ajá, la relación terapéutica. Entonces, es el primer paso dentro de la Gestalt. La relación terapéutica es genuina, auténtica. No soy un profesional de la salud solamente ganando lana y dándote un tratamiento para modificar o cambiar alguna situación que te genera malestar, sino también estoy aquí, ¿no? Para apoyar,
para escuchar, para acompañarte en este proceso de crecimiento. Crecimiento se oye como un término poco específico, ¿no? De una comprensión de lo que te ocurre a ti con el problema que me cuentas que te jode allá afuera. Claro. Así de sencillo. Y hay una gran diversidad de técnicas que se clasifican como las técnicas implosivas, las técnicas explosivas y de integración. Ah, ok. ¿Sale? Sabemos que cuando una persona acude a terapia, de repente a lo mejor no identifica cuáles son los factores que están influyendo para esa conducta o para esto que me ocurre. Porque de hecho cuando tú preguntas, bueno, y al final, ¿esto qué, cómo te hace sentir? Y la gente dice mal. Y cuando te dice mal, no te dice nada, solamente te dice mal. Pero mal, ¿cómo? O sea, incómodo, enojado, triste, avergonzado, culpable. Entonces el primer paso para la Gestalt es poder identificar cómo te sientes con determinada situación que ocurre allá afuera. Es que esta situación me hace sentir, ahora que lo reconozco, avergonzado. Me avergüenza que yo, por ejemplo, le haya gritado a mi pareja, ¿no? Entonces la Gestalt va identificando precisamente esas sensaciones, ¿no? Cómo percibe a nivel cognitivo mi pareja. Ya no me presta atención, creo que ya no me quiere, ese sistema de creencias que empieza a generar y que obviamente empieza a desarrollar una conducta como distanciamiento. Entonces alguien puede llegar y decir, tengo broncas con mi pareja, últimamente no hemos tenido contacto, no hemos tenido acercamiento, siento que ya no le gusto, siento que ya no le quiere. ¿Te das cuenta? Vamos a introducirnos, vamos a saber por qué. ¿Qué ocurre desde la experiencia en cuestión de lo que siento, lo que pienso y lo que estoy haciendo, ¿no? Y si yo ya logro identificar que a mí me avergüenza pedir una disculpa o a mí me avergüenza, por ejemplo, reconocer ciertos errores y que lejos de tener un contacto de acercamiento con ella y decir, estructurar un discurso, ¿no? Desarrollo de habilidades, decir, ¿sabes? Me he dado cuenta que últimamente yo, eso es contactar con la experiencia. En la escuela conductista hay un término para esto, no me acuerdo cómo se llama, la exposición, ¿no? Lo exponemos y entonces contacta con la experiencia y la esposa le dice, sí, es que yo también. Y entonces lo que generamos es un contacto con la situación que le aqueja para precisamente romper estas creencias que se tienen en relación al objeto, que se van construyendo y que van deteriorando la relación. Entonces, si te das cuenta, trabaja aspectos también la Gestalt cognitivos, sensoriales o emocionales y que al final se reflejan en la conducta, que es por lo regular el motivo por el cual vengo a consulta. A ver, antes de leer, pues investigué un poquito, ¿no? Al decir algo así como de el todo es la integración de partes, algo así relacionado a eso. No sé, tú eres el experto en esto, pero, por ejemplo, lo que mencionabas a todo el discurso, muchas veces psicoeducar a lo mejor al consultante, al paciente, como se le quiera decir, es importante para que reconozca a lo mejor ciertos aspectos emocionales, conductuales, por qué está pasando y todo esto. Y mencionabas unas cosas que a lo mejor haya probablemente déficit en habilidades sociales, como pedir disculpas, como el acercamiento y un montón, ¿no? Que también se le enseña, también a lo mejor dentro, pero también para que lo lleve y lo desarrolle fuera. Ya la última pregunta, Robert, pero que esto sí me causó ya curiosidad, que dijiste sobre la Gestalt y que estos flojos del humanistas, ¿no? Que fueron lo que... Colegas perezosos, vamos a llamar. Colegas perezosos humanistas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la Gestalt y el humanismo? Y con esa cerramos para dar pie a lo que... No hay una diferencia. El humanismo, o mejor dicho, la Gestalt es un enfoque o una escuela, ¿no? Que está dentro del enfoque humanista. Y se entiende por enfoque humanista aquella que precisamente busca que la persona logre integrar todos sus recursos cognitivos, emocionales, para su desarrollo o crecimiento personal. Se oye como un rollo así de superación personal. Coaching. Exactamente, pero
sí quiero como que separar también, o sea, Sí, sí. de que nada tiene que ver con el coacheo. Hay que recordar que el coacheo retoma muchos elementos teóricos para la práctica que ellos hacen, ¿no? Son motivadores profesionales, y lo hacen bien. También creo que esa ha sido una irresponsabilidad de todo el gremio de la psicología, ¿no? No marcar como esa delimitación, lo que decías hace rato, psicoeducar a la gente de qué es psicoterapia y qué es coaching, ¿no? Sí, sí. Una es un servicio profesional con estructura, con forma, y la otra pues solamente puede ser un cursillo, puede ser un taller, puede ser cosas como muy superficiales que pueden a lo mejor generar un cambio, pero quizás en determinado tiempo ese cambio desaparece, ¿no? Sí. Entonces, el humanismo busca esto, ¿no? Integrar todos los recursos de la persona, cognitivos, emocionales, para su propio bienestar, porque la salud mental es lo más importante y fundamental. Sí, claro. Bueno, para cerrar esto, porque si no nos va a ganar el sol, Y el partido es al rato. y el partido es al rato. Entonces, quiero agradecerte esta parte, vamos a pasar a la otra. Nada más vamos a checar unas cositas y volvemos, ¿vale? Vale, cómo no. Espérate.